Pregunta, en el año 25 se registró un fenómeno similar al de... Al del Niño Costero 2017. ¿Y el Estado no canalizó los ríos? A partir de ese evento, que incluso fue básicamente más, si hacemos la descripción... Perdóneme que sea reiterativo, es que me parece tan increíble todo esto. Todos nos hacemos esa misma pregunta. En realidad... Pero ¿cómo hacemos para reaccionar? Es que como le digo, congresista, no sé, es mi apreciación, sí. Convoca el esfuerzo de todos, desde la escuela, como bien dice el general Chávez, cuando se ha ido a intervenir comunidades en la sierra por temas de heladas y friajes y nevadas, hay también connotaciones culturales particulares, mientras que nosotros en Lima, nosotros decimos que las heladas están afectando, más bien las comunidades están contentos con esas bajas temperaturas porque les permite, digamos, hacer chuño, moralla, sus actividades agrícolas, culturales. Así que... Pero eso no tiene que ver con que se muera de frío la gente. Pues, ese es un tema... Esto puede pasar afuera y la casa tener calefacción a gas en uno de los países que más gas produce en el mundo. Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos está pasando? Sí. ¿No? Es verdaderamente una negación. Esto de haberle puesto reconstrucción del norte a esta autoridad, yo le hubiera puesto repotenciación del norte y hubiera hecho todo lo que falta por hacer. Porque si lo vamos a reconstruir igualito para que quede bonito como en el año 25 y viene otro fenómeno como este, va a arrasar de nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer es juntarnos, ahora que tenemos esta comisión y tenemos que ir en grupo a donde tenemos que ir. Otra cosa que les quería preguntar, ¿cuán descentralizado está el trabajo de ustedes? Eso es importantísimo también, lo que me estaba contando de que las carpas estaban en Lima cuando tenían que estar en Tumbes. No podemos seguir viviendo en un país central en el año casi 2020. Esto tiene que ser filiales tan preparadas como la ciudad de Lima, ¿no? Perdónenme que me apasione, pero es que me da hasta rabia pensar que los ministerios que informan a la población no pongan en el currículum escolar que vivimos en un país en el que existen estos riesgos. Los niños no saben esto. Nos estamos ocupando de cosas que de pronto no son tan importantes como las que son importantes, ¿no? Que el ciudadano del Perú sea consciente de que vive en un territorio amenazado por desastres naturales. Doctor Covey. Sí, quería hacer un comentario adicional acerca, de lo que han mencionado de lo que se espera para este verano. Bueno, según el análisis, es más probable que se den condiciones neutras, pero eso no significa que bajemos los brazos, la guardia, ¿no? Entonces, justamente, y eso está especificado en el comunicado, justamente normalmente tenemos ahí un último párrafo en el cual se indica que justamente en este momento en que no hay evento del niño, es el momento en el cual se deben hacer... Sí. Y lo cual hay una parte donde se indica, se recomienda que es este momento en el cual no se está dando el evento del niño donde se deben hacer las labores de prevención. Y ahí está en el comunicado, ¿no? Eso ya lo tenemos ya varios meses indicando eso, porque se veía básicamente que no se iba a desarrollar era menos probable, ¿no? Y eso es lo que se espera. Pero ojo, siempre hablamos del niño y estamos pensando en las lluvias como la del 2017, 1998, pero basta también un pequeño calentamiento en marzo. Un pequeño calentamiento, incremento de temperatura en marzo, en la temporada en la cual la temperatura del mar está en su máximo, en su pico, llega, digamos, una onda Kelvin, siempre hablamos de la onda Kelvin, va a incrementar aún más y se van a generar, es más probable, existe la probabilidad que llueva. No va a llover 2 meses, va a llover solamente quizás una semana y debido a la vulnerabilidad que han estado explicando, es suficiente para el desastre. Ha sucedido lo mismo en el año 2000, verano del 2008, así es, en el 2008 sucedió lo mismo. No hubo un evento del niño. No está considerado porque normalmente cuando hablamos del niño, ya lo han explicado, tiene que ser el incremento de la temperatura del mar por varios meses, ¿no? Esa es la definición del niño, es un evento climático. Por lo tanto, pero como se dio un mes o unas semanas, ¿no? Justamente al terminar el verano, en marzo llovió. No es niño, pero llovió finalmente. Entonces, son esas cositas que ya, como usted menciona, ya lo sabemos. Y no solamente es el evento del niño de 1925, también está el otro de 1891, ¿no? Y está escrito sobre justamente... Claro, ya estaba. 1891 básicamente es justamente donde por primera vez se escribe, se detalla se habla de la corriente del niño, ¿no? Justamente unos trabajos de la Sociedad Geográfica de Lima,
Hay un documento en el cual se explica esto. Entonces, se da en 1891, llovió las mismas características. Así es. Según la información, en ese tiempo no hay estaciones meteorológicas, pero sí hay mucha información escrita y hay un trabajo relacionado justamente al diario, a los diarios, ¿no? Y se ve básicamente, si es una cronología, puede ver cómo el evento va afectando desde el norte, ¿no? Básicamente en una mayor tendencia del norte hacia el centro, hacia Lima. Entonces, ese evento, el de 1925 y ahora el 2017, de esas características, ¿no? De un calentamiento, digamos, concentrado en la costa peruana. Muy distinto al calentamiento que normalmente se ve o se vio en el año 82, 83, 97, 98 y otros pequeños niños, ¿no? Entonces, nos falta, digamos, nosotros esperamos también el ENFEN, básicamente que el comunicado ayude para una prevención, sume a una mayor una prevención base que debe existir, ¿no? Como se han indicado, la limpieza del cauce de los ríos es importante, eso debe hacerse siempre, ¿no? Y además, y cuando se diga es más probable que se desarrolle un niño, bueno, hagamos una prevención adicional, ¿no? Bueno, por lo pronto creo en ese tópico les puedo comentar. Me hubiera gustado, no sé si hay tiempo para explicarle un poquito sobre justamente la parte de ciencia, ¿no? De tecnología. ¿Puede colocar la presentación, por favor? Adelante. Esperamos opiniones de ustedes también, ¿eh? Sí. Sí. Perfecto. Mientras van preparando la presentación, señor congresista, distinguidos expositores, hay que decir una verdad. En el Perú llueve. En el Perú tenemos una temporada de lluvia. No se necesita un niño, una niña. En el Perú llueve de diciembre a marzo, abril, y generalmente tenemos una temporada de huaicos. Sí, el mes de febrero, marzo, es donde religiosamente tenemos huaicos, usualmente en las mismas zonas. Entonces, lo que he expuesto el general Chávez es clarísimo. Somos una sociedad expuesta a todo tipo de desastres, ¿no? Salvo huracanes y impactos de meteorito que seguramente nos va a tocar también. Sí, por supuesto. Bien, la siguiente, por favor. Básicamente había tratado de un poco de hablarles sobre el niño, haciendo una comparación, porque me pareció que era más fácil, porque siempre se explica del niño, he dado en muchas reuniones, pero al final siento de que no se entiende la esencia. Entonces voy a tratar esta vez tengo una nueva opción para tratar de explicar un poco el niño, y vamos a suponer que el niño se puede comparar con una obra musical que es tocada por una orquesta sinfónica, ¿sí? Una orquesta sinfónica está compuesta de instrumentos de cuerda, acústicos y otros, ¿no? Y todos con armonía nos generan una obra musical, ¿no? Con armonía. Entonces, el físico, básicamente, aquel que estudia la física del niño, tiene que asumir algo. Y va a asumir que el niño, básicamente, es como una obra musical, digamos, ¿no? O sea, que existe una secuencia, una armonía, digamos, una periodicidad dentro del niño, ¿no? Entonces, tenemos entonces la obra musical con la orquesta sinfónica y los instrumentos musicales. En el niño tenemos las variables atmosféricas, temperatura, y lo que cambia la temperatura y los vientos son los procesos físicos. Entonces, básicamente el que se dedica a la investigación del niño lo que busca es entender los procesos físicos. ¿Para qué? Básicamente para entenderlo y finalmente poder predecirlo, ¿no? Eso es básicamente la que sigue, por favor. Pero lamentablemente, en la realidad, que le hablé de la sinfónica, eso lo podemos ver en un teatro, podemos escucharlo tranquilamente. Pero imagínense ahora, la realidad es de que esa sinfónica podría estar en medio de un estadio lleno de fanáticos gritando por su equipo, y yo estoy afuera, esperando, y no voy a escuchar la sinfónica, voy a escuchar bullas, ¿no? Y a veces cuando las personas del estadio se calmen, voy a poder escuchar, pero normalmente no. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Yo necesito instrumentos. Yo podría lanzar un micrófono por encima de la pared del estadio y escuchar. Conforme más se acerca ese instrumento al centro del campo donde está la sinfónica, podría escuchar mejor. Entonces, ¿qué necesitamos para entender, digamos, el fenómeno del niño? Instrumentos, información. La que sigue, por favor. Entonces, el objetivo de la comunidad científica es entender los procesos físicos que dominan el niño para poder pronosticarlo con mayor exactitud. Así como vamos a pensar que es una obra musical, necesitamos saber qué instrumentos, ¿no?, están tocando esa pieza musical. La que sigue. ¿Cómo definimos el niño? Ya lo mencionó usted. Básicamente es el incremento de la temperatura superficial del mar por sus valores normales, ¿no?, que dura por mucho tiempo y afecta las condiciones atmosféricas. Por ejemplo, hay mayor lluvia en el norte, incluso hay menos precipitación en la costa norte, en los Andes del sur y centro, ¿no? La que sigue, por favor.
Lamentablemente no es periódico. Lamentablemente el niño no podemos decir, en periodicidad no podemos decir, hoy día esta vez hubo niño, entonces nos esperen 2 años. No se puede predecir el niño de esa manera. Aquí, la que sigue, por favor, quería mostrarle que ese es el evento del niño de 1891, donde por primera vez se escribe sobre la corriente del niño, ¿no? En este caso los navegantes paiteños notaban eso, le preguntaron, siempre existe, ¿no? A fines, justamente después de la Navidad, hay una corriente cálida que llega a las costas contraria a la corriente de Humboldt. Y por eso le llaman por el niño Jesús. La que sigue, por favor. Tipos del niño. Ahora justamente hemos hablado del niño costero, etcétera. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en el año 1982, como la comunidad científica, también preocupada por el niño, trató de un poco de clasificarlo y entenderlo y de una manera ver su evolución. Hizo este primer trabajo llamado niño canónico, en el cual, para ellos, el niño se iniciaba en la costa del Perú entre marzo y mayo y terminaba en el Pacífico Central entre diciembre y febrero, ¿no? O sea, ya pasa prácticamente todo el escenario, ¿no? Es el niño canónico, se inicia en la costa y termina en el Pacífico. La que sigue, por favor. Pero luego, en base a eso, la comunidad internacional, en un comité de trabajo, básicamente definió el niño en la costa peruana. Dijo, cuando la temperatura se incrementa a lo largo de la costa y se observa en 3 de las 5 estaciones, ya estamos hablando, y dura un incremento por lo menos de 4 meses consecutivos, estaríamos hablando del niño. Entonces, primero, una de las primeras definiciones es en la costa peruana, para hablar del niño, porque supuestamente se calentaba y después termina el Pacífico Central. La que sigue, pero lamentablemente se dio el niño del 82-83, que se inició en el Pacífico Central, ya no en la costa, y se extendió en toda la costa. Entonces, y ese es un evento del niño muy importante para la comunidad científica. A todos los cogió muy mal. Y a partir de eso se desarrollaron muchos programas de investigación para la toma de datos en el océano y la atmósfera y el uso de satélites. La que sigue, por favor. Tenemos los niños, voy a decir los niños extremos, ¿no? Son los niños más fuertes que se han dado. Tenemos el 82 y 83, el niño del 97 y 98, el 2015 y 2016. Extremos porque afectaron el clima en muchos puntos del planeta. Pero sabemos que en la costa peruana no fue muy intenso, ¿no? Recordamos. La que sigue, por favor. Hemos tenido, después del año 2000, la comunidad científica se dio cuenta de que había un niño distinto. Se llamaba, y lo denominaron el niño Modoki, que tiene una característica. Solamente el calentamiento en el Pacífico Central y la zona oriental fría, como pueden ver. Ese es un ejemplo. En marzo del 2003, marzo del 2005, también frío. Sí. Y caliente, frío, caliente. Era un nuevo tipo del niño, ¿no? Es decir, y ahí viene algo importante que mencioné al inicio. Siempre que hay un evento del niño, la NOAA dice, hay un evento del niño, dice la NOAA. Entonces, aquí nos preocupamos. Pero se dieron estos eventos y uno importante fue el de ahí. Aquí todos dijeron, pero la NOAA dice que se viene un niño. Claro, en el 2002 empezó a calentarse y todo el mundo se va a venir un niño, pero al final se comportó de una manera distinta, ¿no? Entonces, y desde ahí ya se puede ver que hay una desconexión. No necesariamente cuando se caliente el Pacífico Central, se va a calentar el Pacífico Oriental, que es lo que a nosotros nos afecta. La que sigue, por favor. Y nuevamente hay otras clasificaciones. La que sigue, por favor. Y tenemos el niño costero. Yo le voy a poner extraordinario, no por un tema de definiciones que nosotros ya hemos planteado. Entonces, finalmente, aquí pueden ver, en el año 1891, me bajo una data antigua, ¿no? Un poco para esquematizar esto, podemos ver el calentamiento en la costa y frío en el Pacífico Central. En la de marzo de 1925 también, caliente en la costa peruana y frío. Y este del 2017. Básicamente la configuración y las investigaciones que se han hecho se indican básicamente que este patrón estaría influyendo en las lluvias frente a la costa. Es decir, siempre que se calienta la costa norte va a llover, pero va a llover más, o sea, es más probable que llueva, pero si llueve, llovería más si la zona del Pacífico Central está fría. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cómo se hace el pronóstico en el ENFE, digamos? ¿No? Básicamente, en general, nos reunimos todos, colocamos la información que tenemos, ¿no? Del IMARPE, del CENAMI, que dicen los modelos, hacemos un análisis, hacemos objetivo, y después hacemos un pronóstico de lo que se viene en los siguientes 3 meses, fin de año, y finalmente para el verano. Es un compromiso. La que sigue, por favor. Ya, sí, está bien. Básicamente, para eso, necesitamos conocer las características del niño, y le digo los procesos físicos que están involucrados, así como los instrumentos de la orquesta. Necesitamos saber cuáles son esos procesos físicos que hacen cambiar las variables como la temperatura superficial del mar y en sí también los vientos superficiales. Y también necesitamos utilizar los modelos numéricos, que son programas de computadora, ¿no? Que simplemente nos dicen, resolviendo las ecuaciones físicas, nos dice qué es lo que va a pasar de aquí a 9 meses. La que sigue, por favor. Las características del niño.
después del año 82-83, digamos, hay un boom de proyectos que finalmente empiezan a tomar datos a lo largo de la línea ecuatorial y se establece básicamente una idea de cómo es el niño, el que siempre, como el 97, 98, 82, 83. Es en condiciones normales, los vientos alisios soplan, mantienen las temperaturas altas en el extremo occidental, ¿no? Y donde se genera la precipitación. Cuando hay un evento del Niño, los vientos se debilitan y esas aguas calientes, de alguna manera, por los procesos físicos, se empiezan a manifestar en el Pacífico Central y en toda la región del Pacífico Oriental. Y eso va a provocar el desplazamiento de las zonas de lluvias que normalmente están en la parte occidental al Pacífico Central. Y hay lo que le llaman una teleconexión, una interacción, o sea, una atmósfera que finalmente termina en las lluvias intensas que nos generan un problema. La que sigue, por favor. Conociendo procesos, por ejemplo, las ondas Kelvin, habrán escuchado en los comunicados, siempre decimos, se viene una onda Kelvin, hace un momento, una onda Kelvin fría o cálida, porque sabemos, teóricamente, cuál es su velocidad. Si la observamos en los datos, ¿no?, satelitales o de boyas, podemos ya calcular y decir, bueno, ¿saben qué? En 2 meses, 1 mes y medio, esa onda ya debe estar llegando a la costa y es probable, dependiendo de las condiciones locales, la costa de Perú, que incremente la temperatura del mar o la disminuya, ¿sí?, dependiendo del tipo. La que sigue. También tenemos algunos procesos físicos que nos pueden decir justamente qué es lo que sucede cuando se empieza a calentar. Se dice de que a pesar de que hay un niño en la costa, un incremento de la temperatura en toda la costa peruana, hay un viento muy intenso. Entonces se trata de explicar, y algunos trabajos de investigación que dan una explicación de por qué ese viento a lo largo de la costa igual es intenso. Aparentemente se piensa que se debilitan, pero hay una parte muy costera que es muy intensa. Y eso hay un trabajo justamente trata de determinar qué procesos físicos están involucrados. La que sigue, por favor. También otro proceso, la que sigue, por favor. Conociendo, la que sigue. Ya, entonces, mediante el uso de modelos, le había comentado, resuelve las ecuaciones simples. Es un modelo muy simple, porque la onda Kelvin es muy clara en la franja ecuatorial. Un modelo muy simple nos puede decir cuándo va a llegar la onda. La que sigue. Y la onda Kelvin nos da un pronóstico de aquí a 3 meses máximo. Y después de 3 meses, más allá de 3 meses, necesitamos modelos más complejos. Y aquí viene la complejidad del tema. Porque nosotros no podemos correr esos programas. Son programas muy grandes, ¿no?, que necesitan un sistema de cómputo unas salas de cómputo para poder hacer cálculos cada día y asimilar datos y podernos dar un pronóstico de ahora a 10 meses o 12 meses, ¿no? La que sigue. Entonces, ¿qué requieren los modelos numéricos para un mejor resultado? Requieren datos oceanográficos. ¿Por qué? El modelo nos resuelve las ecuaciones físicas, el conocimiento hasta la fecha, el conocimiento físico, la dinámica termodinámica hasta la fecha, pero no es completo. Todavía hay mucho por conocer. Por lo tanto, el modelo nos da errores. Entonces, ¿qué necesita? El modelo necesita corregirse por una técnica que se llama asimilación de datos. Se corrige con los datos observados. Entonces, y según la investigación, se indica de que cuando tenemos un escenario muy real, el modelo empieza a asimilar los datos y tiene un escenario muy real al de ahora, el pronóstico va a ser mejor. Pero lastimosamente no hay mucha información. La que sigue. Entonces, ¿cómo se obtienen esos datos? Boyas oceanográficas del proyecto TAO. Ahora tenemos también, la DHN tiene un par de boyas. Tenemos los flotadores Sarbo, que son instrumentos novedosos que se lanzan y se hunden y salen cada 10 días y nos da información de hasta de 1.000, 2.000 metros de profundidad y lo mandan al satélite. La que sigue. Tenemos los satélites también que nos dan esa información. Y para la parte atmosférica tenemos las radiosondas, ¿no? La que sigue. Las estaciones meteorológicas, entre otras. Toda esta información que usan los modelos están en una base de datos internacional. O sea, los modelos internacionales, la NOAA, por ejemplo, corre sus modelos, lee esa base de datos. Entonces, pero hay que enviar esos datos. ¿Ya? En el Perú no tenemos eso. Lamentablemente no tenemos esa opción. La estamos viendo. Eso es todo un proceso. Lo estamos viendo de aquí a los años que siguen. Transmitir esa información. Porque no tenemos datos. Como pueden pasar al siguiente. Por ejemplo, ¿y qué tan buenos son los pronósticos? Aquí hay algo importante. ¿Qué tan buenos son los pronósticos en esta región? Aquí hay 2 zonas que debemos monitorizar. La región Niño 3.4 y la región Niño 1+2, que está marcada. 3.4 está relacionado con la deficiencia, claro, la disminución de las precipitaciones, aumento en la región de los Andes del Sur, dependiendo si es niño o niña, y la costa, pero el Niño 1+2 con las lluvias, ¿no? La que sigue. Normalmente esto es lo que pasa en el Niño 1+2, cuando se incrementa la temperatura es más probable que se inunde las zonas norte, la que sigue,
Y cuando estamos aquí es a través de las teleconexiones atmosféricas, ¿no? Se calienta la superficie del mar, afecta a la atmósfera y como unas ondas llegan al continente y nos afecta y nos puede producir deficiencia de precipitación cuando se incrementa la temperatura o incremento de precipitación cuando es negativo, baja la temperatura. ¿La que sigue? Es como, le digo, es como en este caso, en la teleconexión atmosférica, es como, nuevamente regresamos al ejemplo del estadio, nosotros estamos en un edificio al frente y por momentos podemos escuchar a la orquesta. Digamos, esa es una onda sonora, es una onda atmosférica. ¿La que sigue? ¿Qué tan bueno es el pronóstico? En la región 3.4 sí es bueno. ¿Por qué? Porque esa región no solamente afecta a la costa peruana, sino afecta a todo el mundo, especialmente a los países del primer mundo, Estados Unidos. Entonces, ahí hay mucha información, muchas boyas, muy concentrados. Pero en la costa peruana no hay muchos datos. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Por ejemplo, es un ejemplo de flotador de sargo, un ejemplo, en toda esta región. Lo que ven, al parecer, hay muchos datos, pero el último dato, el 23, es ese rojito que está ahí, un dato por día. Hace 2 días, tenemos 2 datos nada más. Y así, es muy poca información. ¿Por qué? Porque en sí el modelo necesita corregir, para darnos buen pronóstico, debe tener información en toda esta región, pero tiene muy poca. Entonces la idea, la que sigue por favor, es contar, por ejemplo, ya tenemos 2 boyas oceanográficas que se ha instalado la DHN, esperamos, todavía no está conectada a las bases de datos, esperamos que más adelante estas se conecten y alimenten esa base de datos que necesitan los modelos internacionales para corregirse y poder darnos un mejor pronóstico. Y tenemos otro proyecto, la que sigue, por ejemplo, el flotado de sargos que se van a lanzar a lo largo de la costa en el año 2020-2021 con fondos franceses, ¿no? Y esperamos que esto también contribuya para estos modelos, ¿no? Para el monitoreo y los modelos. Porque la información no solamente, cualquiera podría decir, no, pero tenemos información satelital, pero no necesariamente. Justamente lo que necesitamos es la información que está por debajo de la superficie, es la que poco se tiene. La que sigue. Y, para terminar, personal científico. Es importante también generar la discusión, ¿no? Plantear hipótesis, discutirlas. Entonces necesitamos personal científico con grados académicos, también como magíster, doctores, que sea una tendencia mejor. Necesitamos contratar ese tipo. Ese también es importante considerarlo en todas las entidades, ¿no? Gente preparada, con mucha experiencia, para poder hacer un mejor pronóstico y que genere mayores discusiones, ¿no? Creo que sería todo. ¿A que sí? Sí, gracias. Perdón. Muchísimas gracias. Adelante, Silvia. Perfecto, gracias. Bueno, realmente usted, señor congresista, se acaba de dar cuenta de la complejidad realmente que supone el pronóstico del fenómeno del Niño y la cantidad de variables que intervienen, ¿no? Y además también de la complejidad de lo que significa la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Que tiene demasiadas aristas, que justo es lo que está que está observando. Yo quisiera retomar uno de los comentarios que dijo el doctor Valderrama, que no necesariamente tiene que haber un evento, el fenómeno del Niño, para que haya un periodo de precipitación extraordinaria. Y eso es algo que queremos destacar, ¿no? Porque a veces las autoridades locales se confían, piensan, no, este año no hay fenómeno del Niño, entonces puedo estar tranquilo, pero no necesariamente. Pueden darse las condiciones que generen precipitaciones extraordinarias y la lluvia es un desencadenante realmente, ¿no? Si nosotros revisamos las estadísticas de emergencias que tenemos, que el INDECI maneja, por ejemplo, vemos que la mayor cantidad de emergencias están asociadas con las precipitaciones intensas y todos los fenómenos que puede desencadenar, ¿no? Como son, erosión fluvial, por ejemplo, al lado en el río, como es, por ejemplo, los flujos de lodo, flujos de detritos, deslizamientos, distintos tipos de movimientos en masa, ¿no? Y es, a veces, para eso es que no estamos completamente preparados, ¿no? Por ejemplo, usted mencionaba que hay muchos ríos que no están canalizados y ahí sí habría que hacer quizás una acotación que la misma receta no aplica en todos los territorios, ¿no? No es recomendable hablar de canalización a los ríos, es más recomendable hablar, por ejemplo, de construcción de defensas ribereñas, porque cada río tiene una dinámica distinta, ¿no? Si nosotros canalizamos, volvemos recto un río, lo que estamos generando es un problema futuro, porque por propia geografía, por topografía, los ríos generan meandros y otro tipo de formaciones y no es recomendable eso, ¿no? Entonces también hay que tener hay que saber que las recetas no se pueden aplicar en todas partes de la misma manera, ¿no? Y por otro lado también hay algunos aspectos del mismo fenómeno del Niño que quizás no son tan visibles inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, por un lado sí hay precipitaciones intensas, pero por otro lado también hay condiciones de restricciones y de déficit hídrico. Y a veces eso es una parte un poco invisible del fenómeno del Niño y que si se suma a periodos de estrés anteriores, lo que genera es una afectación directa al poblado rural
ambiental, porque impacta directamente en la agricultura, disminuyendo la producción y también en la ganadería, y tienen un impacto que incluso incluso se sigue arrastrando años posteriores, porque la producción del ganado, por ejemplo, el ganado lechero se va restringiendo, ¿no? Ya no producen la misma cantidad de leche, igual los problemas de nutrición que genera la afectación en la salud genera que incluso sus terneros, su producción en los siguientes años sea un poco más deficitaria. Entonces realmente hay muchas aristas en la problemática que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Y básicamente eso quería mencionar. Calculo yo que estas aristas también se deberán a la zona del país. Claro, no se puede hablar de una zona tropical igual que de una zona altoandina, eso me queda claro. ¿Alguien más que quiera intervenir? Ha sido interesantísimo para mí escucharlos, así que cualquier cosa que no se nos quede en el tintero. Quisiera yo agregar a la participación que ha habido esta mesa y coincidir con lo que ha dicho la ingeniera Grinia, en el sentido de que debería incrementarse no solamente las reuniones, sino los actores, ¿no? O sea, debe ser más amplio para que cada uno en el marco de su competencia pueda desarrollar todas las acciones. Y solicitarle muy respetuosamente, señor congresista, que no solamente veamos el fenómeno del niño, porque como le he manifestado, de acuerdo a lo que nos expresan las instituciones científicas, todo el año tenemos fenomenología que afecta a nuestra población. Y usted lo ha mencionado en diversas áreas geográficas de nuestro territorio. O sea, cada área geográfica tiene su peculiaridad y su particularidad. Nosotros, por ejemplo, hablando de zonas volcánicas, tenemos 5 volcanes activos desde Arequipa hasta Tacna, 2 en Arequipa, 2 en Moquegua y 1 en Tacna, de los cuales 2 vienen explosionando continuamente. Uno es el Sabancay en Arequipa y otro es el Huinas. Y para eso hay que tomar acciones desde el punto de vista de inversión para llevar a cabo ciencia y también para ver cómo tomar las acciones de prevención y estar preparados para responder ante esa contingencia. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero así tenemos deslizamientos, restauración de suelos, tenemos inundaciones, todo el año. Queramos o no, la estacionalidad hace de que en diciembre empiecen las lluvias, pueden estar asociadas al niño o a la niña, pero las lluvias empiezan por esa estacionalidad y termina como reloj entre abril y la primera semana de mayo. Y uno dirá, ya estamos tranquilos ahí. No. Comienzan los fuegos. No, empiezan las heladas, nevadas en la sierra y el friaje en la zona de selva. Entonces tenemos que estar preparados. Ahora, las heladas, nevadas y friajes es un fenómeno recurrente. No vamos a hablar de emergencia, es un fenómeno ya recurrente en nuestra zona, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho, y yo me permito informar, es que anteriormente, del año 2012 al 2018, se hizo un planeamiento del año. O sea, de que tenía frío, toma tu frazada. Estabas mal, vacúnate. Este año, por disposición del señor presidente y el señor premier, indicaron de que cuál era el factor de solamente hacer un año. ¿Por qué no hacemos una visión estratégica de que nos permita reducir la brecha de riesgo? Y nosotros, en toda la plataforma, se ha presentado a través de la presidencia del Consejo de Ministros y se ha hecho un plan estratégico del 2019 al 21, 3 años. ¿En qué consiste la virtud de esos aspectos? En 4 aspectos fundamentales. Primero, las famosas casas calientes. Si antes nos faltaban cerca de 20.000 casas, ahora este año hemos construido todo el sistema cerca de 7.000. El próximo año van a ser 12.000 y el siguiente. De tal manera de que el 21 se cierra la brecha de casas. Cobertores de nuestro ganado. Todos los años fallecen entre 80.000 y 100.000 cabezas de ganado, 40.000 son de ganado camélido. Entonces, se necesitan 40.000 cobertores a nivel nacional. Este año se han construido 5.000. El próximo año van a ser cerca de 10.000. De tal manera de que con el paso del tiempo, esto sea una fenomenología que sea algo recurrente y claro, en Canadá, por ejemplo, las temperaturas extremas llegan 3 veces más de nuestro territorio y no se muere ni uno solo. Entonces, debemos de tender hacia eso, y para eso nosotros debemos aplicar toda la tecnología disponible. Entonces, en eso radicaría. No solamente me parece una estupenda idea iniciar con lo que es el fenómeno del niño, pero le solicito muy respetuosamente de ver con otro ojo toda la fenomenología, porque de acuerdo a lo que nos dicen los científicos, cada año se va a poner peor en cada uno de los aspectos.
Ahora estamos teniendo problemas con los vientos. Fíjese de que en Chanchamayo, por ejemplo, hubo vientos huracanados. En otras partes en Ica hemos tenido vientos huracanados. Entonces, tenemos que también ya estar preparados ante esta contingencia, ¿no? Entonces, yo para finalizar quería solicitarle nuevamente y muy respetuosamente, no solamente centrarnos en lo que es la fenomenología del niño, sino ver todos aquellos aspectos dentro de lo que es la fenomenología que las instituciones científicas nos trasladan para estar preparados, cambiar culturas, ¿no? Mejorar nuestra ciencia, desarrollar tecnologías para poder protegernos, porque queramos o no, tenemos que estar preparados. Ahora, y acá hay dos ejes fundamentales. No se trata de quitarle a uno para darle a otro, no. Acá hay dos ejes fundamentales. Uno es la prevención. La prevención lo debe ser todo. En otros países ya no existe prevención, porque tan internalizada está y tan preparados están que no hay prevención, solamente hay la atención a la respuesta. Pero aquí hay dos ejes, debemos fortalecer la prevención, fortalecerla, en el sentido de tomar todas las previsiones, de reducir la brecha de riesgo. Si estoy viendo una zona vulnerable, proteger a esa zona vulnerable. Si va a venir un tal fenómeno, trasladar lo que se necesita para ayudarlos en prevención. Y la otra, no descuidar la tarea de la respuesta. O sea, porque debemos estar preparados para ambas contingencias, ¿no? Entonces, la respuesta no se puede descuidar. Si yo privilegio, por ejemplo, a la respuesta, sin dejar la prevención, la respuesta no va a responder a las circunstancias, porque va a ser tan grande de que no se puede. Pero si yo hago tareas de prevención y reduzco la brecha y estoy preparado, la tarea de emergencia se me hace más simple y puntualizada sobre verdaderamente donde se necesita. Y ese es el éxito que lo hacen otros países. Nadie es inventor, todo está escrito, ¿no? Nosotros tenemos que llevar a cabo eso. Entonces, que este inicio de estas reuniones a las cuales nosotros, que somos parte de la plataforma del sistema, le agradecemos y estamos dispuestos, como lo ha manifestado nuestro compañero de la mesa, de seguir trabajando en ese sentido. Acogemos esta sugerencia que además ya lo hemos conversado. Nos interesaba el fenómeno del niño para inaugurar este tipo de conversaciones, pero en realidad los esperamos para muchas otras. A lo largo de mi ya larga carrera artística, yo he tenido oportunidad de vivir muchos años en Alemania, donde las temperaturas son mucho más bajas que en las alturas de los Andes peruanos, y no se muere ningún animal de frío, y menos una persona, sin mencionar Canadá y otros puntos del planeta. He vivido en una ciudad que se llama Passau, en la que confluyen 3 ríos, el Danubio, el Inn y el Il. Y la prevención lo es todo, porque eso se inunda. A los 6 meses están todos los negocios abiertos y las personas en sus casas. Entonces a eso es a lo que tenemos que apuntar. Como dice usted, no hay nada por descubrir, simplemente aplicar lo que vemos que funciona en otros lugares del mundo. Desde esta comisión, en el tiempo que me toque estar en la presidencia, nos vamos a ocupar de llevar porque ustedes están cumpliendo con su trabajo. Ahora falta que los ejecutores, ¿no?, construyan lo que ustedes dicen que debe ser construido, y que los ministerios de Educación y de Cultura se encarguen de socializar el tema. Mientras no socialicemos, no estamos yendo tampoco a ningún sitio. De nada sirven las obras si no cambiamos la manera ancestral y no por lo tanto correcta que tiene nuestro pueblo de pensar y de actuar. Hay que irse adaptando a los tiempos. Yo soy un convencido de que el Perú es un país diverso y eso nos hace más ricos, y que en tanto seamos capaces de adaptarnos a los tiempos que vive el resto del planeta, pero con nuestra propia cultura, mejor nos va a ir. Ese es el secreto. Importar lo que sea para importar, pero utilizar lo nacional también, nuestra manera de ser, nuestra manera de cosechar. Esto es una bendición. O sea, yo estoy acostumbrado a vivir en países que tienen una cosecha al año y que saltan de felicidad. Aquí podemos tener 3 y hasta 4. No lo estamos teniendo porque el agua se va al mar. Aquí no tendría que haber un solo peruano al que le falte agua. No tendría que haber una sola casa en el altiplano a la que le falte una calefacción a gas. Pero estas son políticas no solamente de Estado, son políticas, como lo ha hecho usted, como lo han dicho ustedes, culturales. Tiene que querer ese habitante tener, ¿no?, la calefacción en su casa. Tiene que querer ser incluido.
Y esa es una tarea del Estado, es una tarea de todos. No nos dejen solos. En este año de comisión, no nos dejen solos. Veámonos cada vez que haya que vernos y llevemos ideas al Estado. Llevemos ideas al Estado, pero ideas concretas. Hay que hacer esto acá, hay que hacer esto allá. ¿Estamos? Bueno, les agradezco a todos por haber venido. Si queda algo por decir, este es el momento, y si no, hasta que nos volvamos a ver, que espero que sea muy pronto. ¿Sí? Gracias, ha sido un placer recibirlos aquí en el Congreso de la República, que es una institución que en este momento no goza de una gran popularidad, pero es una institución muy importante y desde la cual también salen cosas como esta, cosas que hay que felicitar. Gracias y nos vemos muy pronto. Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Seguimos en vivo a través de Congreso Televisión. Era el evento, esta mesa de trabajo que organizó el congresista Francesco Petrosi. En tanto se van a seguir realizando más, por cierto, más mesas de trabajo para hoy martes, ¿no? También tenemos una mesa de trabajo con juristas especializados en derecho constitucional. También hoy tenemos martes democrático. Vamos a estar informando, tenemos que hacer una brevísima pausa y ya volvemos. Si usted quiere saber